Cómo construir tu fondo de emergencia paso a paso y con números reales. En México tan solo 1 de cada 10 personas tienen un fondo de emergencia real. Sí, tan solo el 10.3% de la población en México tienen un fondo de emergencia para poder vivir al menos 3 meses. El 90% de las personas no tiene esto, y eso es un error. Eso significa que 9 de cada 10 personas están a tan solo una crisis de perderlo todo. Y hoy vas a comenzar a dejar de ser parte de ese grupo. Rarf TV. Hola a todos, yo soy Raúl y aquí no hablamos de dinero solamente por hablar. Hablamos de construir tranquilidad. En los videos pasados ya viste cómo ahorrar, ya empezaste a invertir y ya entendiste brevemente cuál es la diferencia entre renta fija y renta variable. Pero hoy vamos a construir algo más grande que todo eso, tu base. Imagina esto, estás en el océano, puedes nadar y avanzar, pero si llega una tormenta, ¿qué te salva? No es que tan rápido nades, es tener un barco, y ese barco es tu fondo de emergencia. Es dinero que no se toca, solamente cuando la vida se pone difícil. Pérdida de trabajo, enfermedad, imprevistos. Vamos a aterrizar un poquito en la realidad de México. Solo el 52% de los mexicanos ahorran algo, pero muchos de los que ahorran lo hacen mal. Solo el 24.8% usan cuentas formales. Y lo más fuerte de todo es lo que ya te platiqué. Únicamente el 10.3% de la población tienen un fondo de emergencia. Además de eso, más del 30% no cuentan con ningún ahorro. Y muchos guardan su dinero en casa, lo cual conlleva varios riesgos. Aquí te va una traducción simple. La clase baja vive al día, sin un margen. La clase media tienen ingresos, pero muy poca protección. Y la clase alta no nada más ganan más, sino que cuentan con una estructura financiera. ¿De cuánto debe de ser tu fondo de emergencia? Aquí vamos a números claros. Tu fondo de emergencia debe de cubrir de 3 a 6 meses de tus gastos. Pero gastos básicos, no todos los gastos que haces. Un ejemplo, si llegas a gastar 10,000 pesos al mes, necesitarías para 3 meses unos 30,000 pesos y para 6 meses unos 60,000 pesos. Ese sería tu objetivo. Es como almacenar agua en el desierto. No importa si esta semana o este día está lloviendo mucho y no necesitas agua. La almacenas porque sabes que la sequía puede llegar. Aquí les va el paso a paso para hacer tu fondo de emergencia. El paso número 1 y el más importante es que tienes que saber no lo que ganas, sino qué es lo que necesitas para vivir. Es decir, tu gasto de renta, tu comida, tu transporte y tus servicios. El paso 2 es definir tu meta. En este caso hipotético, la meta de 3 meses de fondo de emergencia serían 30,000 y la meta de 6 meses de fondo de emergencia serían 60,000. Esto ya depende a tus gastos, cada quien tiene una vida distinta. En lo particular, yo soy soltero y por eso pongo ese monto mínimo de 10,000. Si tienes una familia u otras personas dependen de ti, quizá ese monto deba de ser más alto. Y ahora el paso 3 y uno de los más importantes es que decidas tu porcentaje de ahorro. Y esto es importante porque va a determinar el tiempo que te vas a tomar en llegar a ese fondo de emergencia. Cuanto más alto sea ese porcentaje de ahorro, más rápido vas a llegar y te voy a explicar por qué. Imagínate este primer caso. Tienes tus gastos ya bien medidos y son de 10,000 pesos al mes como te comentaba, pero tus ingresos ascienden hasta 15,000 pesos al mes. Si tú ahorras un 10% de tus ingresos al mes, te estarías tardando unos 20 meses en ahorrar los primeros 30,000 pesos para tus 3 meses de fondo de emergencia y hasta 40 meses para llegar a los 60,000 pesos y tener 6 meses de fondo de emergencia. Eso es con el 10% de 15,000 pesos ahorrando 1,500 pesos cada mes. Ahora, imagínate un caso 2 en el que decides ya no ahorrar solamente el 10%, sino el 20%. En ese caso, estarías ahorrando hasta 3,000 pesos al mes, con lo cual en 10 meses estarías llegando a tu primer meta de fondo de emergencia de 30,000 pesos y en 20 meses estarías llegando a los 60,000 pesos para tener ya un fondo de emergencia de 6 meses. Mucho más rápido, ¿no? El doble. Y ahora imagínate este tercer caso, una situación ideal porque estás formando tu fondo de emergencia desde cero. En este tercer caso, tú logras ahorrar el 30% de tus ingresos. En este caso, al estar ahorrando el 30%, llegas a ahorrar hasta 4,500 pesos al mes. En ese caso, llegarías a tu primer fondo de emergencia de
$30,000 pesos en aproximadamente 6 a 7 meses. Pon tú que 6 meses y medio. Y para llegar a los 60,000 pesos te estarías tardando un poquito más de un año, unos 13 meses. Así que todo depende de la prisa y la urgencia con la cual quieras llegar a tu objetivo. Con esto te puedes dar cuenta que no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto decides conservar. ¿Y dónde vas a guardar tu fondo de emergencia? Como ya lo platicamos anteriormente, lo ideal es guardarlo en una inversión de renta fija, con disponibilidad inmediata y que te genere algo de rendimiento. No lo inviertas en cosas que bajen de precio, ni tampoco lo vayas a dejar en efectivo, porque el efectivo pierde valor con el tiempo debido a la inflación. Una regla de oro de esto es que tu fondo de emergencia no es para crecer, es para protegerte. Hay algo muy interesante que cambia una vez que tienes tu fondo de emergencia. Pasa algo que a mí me parece increíble. Dejas de vivir con miedo financiero, económico. Tomas mejores decisiones y no dependes del día a día. Es como tener oxígeno en una montaña. Así puedes subir más alto porque sabes que vas a poder seguir respirando allá arriba. Antes de invertir vas a necesitar esto sí o sí. Sin un fondo de emergencia, invertir se vuelve demasiado arriesgado. La mayoría de las personas viven reaccionando, apagando incendios, improvisando. Pero tú ya no vas a ser así. Tú estás construyendo algo diferente, estabilidad, y eso vale más que cualquier inversión. Si llegaste hasta aquí, por favor escribe "estoy construyendo mi base" y empieza hoy, aunque sea con poco, pero empieza. Porque en este canal no solamente buscamos crecer, buscamos estar listos para la vida.